tal? Buenas noches, soy Norma Pimentel y nos encontramos iniciando una semana más de transmisiones de su espacio Ponte las Gafas Violeta. Muy contentas de tener la oportunidad pues de estar con esta gran comunidad que cada día ha ido creciendo más y más, muy agradecidas de esta oportunidad, que en medio de esta contingencia de salud, que en medio de todas las situaciones que han venido a cambiarnos a muchos nuestro panorama, podamos seguir de la mano de ustedes construyendo un espacio con una perspectiva de igualdad, un espacio en el que nos sintamos seguras, seguros y sobre todo que nos demos cuenta que no estamos solas ni solos para afrontar una condición de violencia o para afrontar alguna situación difícil que en muchas ocasiones nos volteamos y no sabemos con quién acudir. Esta noche estoy también muy contenta porque además de que saludo por aquí a mi querida amiga Edurne Ochoa, arrancando una semana de luchas, de batallas, porque ya tendremos ahora oportunidad de que vayamos entrando en el tema, de hacer este recuento de los daños, porque fue un fin de semana muy complicado, hubo muchos temas en materia de violencia en contra de niñas y de mujeres y pues necesitamos no perder de vista que si bien este espacio, esta gran comunidad tiene por objetivo acompañarse, justo ese acompañamiento necesitamos seguir haciendo más eco, necesitamos seguir sumando a más voces, a más personas, a más corazones, a muchísimas más manos y también mentes que le quieran entrar a esta parte, porque en verdad que este fin fue muy complicado para muchas poblanas. Y bueno, esta noche nos acompaña Mónica Curi, quien es una mujer a quien yo admiro mucho, aparte es abogada, también es colega, entonces le entra a todos estos temas de defensa y de acompañamiento a personas en condición de violencia y a otras muchas cuestiones más que ya al rato Moni nos podrá comentar, pero que ha lanzado también y ha estado muy al pendiente, no a razón ahora de la contingencia COVID, sino yo creo que es una de las características que tiene Mónica, el estar colocando dentro de las agendas públicas ese dedo sobre el renglón en materia de pues el reconocimiento de los derechos humanos de todas las personas. Cuando yo tuve la oportunidad de conocer a Mónica caminando justamente por estas calles de Puebla en una época en la que definitivamente la vida me vino a cambiar, fue una grata sorpresa haber coincidido con ella y haber escuchado de voz propia pues este interés y este empuje que caracteriza a nuestra querida invitada de esta noche, feminista, abogada, defensora de los derechos de las mujeres, pero ante todo una persona con un alto sentido de humanidad que de veras que nos hace muchísima falta, no solo ahora, sino siempre. Así que, querida Moni, un gusto tenerte por acá. Mi querida Edus, comadre, ¿qué tal este fin de semana? ¿Cómo estuvo? Ay, hola amiga, muy bien, encantada de la vida de empezar, como bien dices, otra semana más de Ponte las Gafas Violeta con nuestra super invitada Mónica Curi, que además de todo lo que dijiste es amiga, eso es lo más importante, una gran amiga querida, además amante de la buena plática, lectura y de los vinos, eso es una cosa maravillosa, porque de verdad que en esas charlas se abren y se abren espacios de diálogo y conversación muy interesantes. Pues este fin de semana, la verdad es que lo tuve un poco ocupado entre que fue el festejo de mi pequeño enano que tengo en casa, entonces, bueno, tratando de solucionar cómo le íbamos a hacer para que el pastel, que para que no sé qué, y estas cosas, para que no se sintiera, pues, abandonado, solo, y que de alguna manera estuviera cobijado por quienes podíamos, que, pues, ante la contingencia somos pocas y pocos, pero bueno, estuve en eso y como bien lo dice, sí, bastantes noticias en temas de violencia, algunos casos bastante duros, crudos, que yo ponía hoy en mis redes sociales, si eso como sociedad no nos sacude, si eso como sociedad no hace justamente que alcemos la voz al unísono para exigir un alto a la violencia contra las mujeres, de verdad yo ya no sé qué más puede suceder para que nos sensibilicemos y para que entendamos que esto de verdad es una pandemia, esto es una emergencia nacional y algo se tiene que hacer. Pero bueno, bienvenida, querida Mónica Curi, a tu programa Ponte las Gafas Violeta. Y la verdad es que a mí me encantaría que comenzáramos abriendo este programa donde tú nos pudieras contar quién es Mónica Curi, a qué se dedica, qué hace y cómo entró en esta cosa del feminismo, que de repente la gente no entiende como mujeres, así como nosotras, porque de repente hay tantos estereotipos en el feminismo que dicen, no, tú no eres feminista, tú eres esto, tú no puedes, etcétera. Claro. ¿Cómo surge todo esto, querida Moni? Bienvenida y buenas noches. Muchas gracias, Edu. Muchas gracias por la invitación. Antes que nada, digo, la verdad es que yo estoy muy contenta
de compartir micrófonos con ustedes otra vez, que ya es como la segunda o la tercera vez, me parece. Y vaya, ahora sí que es un honor estar aquí platicando con ustedes de estos temas que son tan importantes y que hoy en día y cada día que pasa agarran más y más, pues ahora sí que importancia dentro de las agendas, ¿no? Yo soy activista, empecé como activista independiente hace mucho tiempo. La verdad es que desde muy chica a mí me encantaba pues ayudar a la gente en general, ¿no? Cuando alguien llegaba y me decía, oye, es que sabes que tengo este problema, yo le entraba, ¿no? Directamente, independientemente de si estaba en la universidad, en prepa, o sea, siempre le entré al quite con las personas que pedían mi ayuda, y así fue literalmente como descubrí el activismo. Cuando yo entro a la universidad, empecé a estudiar Derecho, igual, como todos empezamos a estudiar Derecho, es que yo quiero ayudar a la gente, ¿no? Entonces te preguntaban en la clase, ¿por qué estás estudiando Derecho? No, es que yo quiero ayudar a las personas, ¿no? Incluso hasta en la misma universidad me decían, eso se te va a quitar conforme vayas conociendo los juzgados y conforme vayas conociendo los sistemas. Se te va a quitar, hombre, a ti te va a interesar el dinero más adelante, ¿no? Y bueno, sorpresivamente tengo ya casi 30 y aquí estoy metidísima en el activismo, ¿no? Y metidísima también en los temas de derecho y metidísima ayudando no solo a mujeres, sino a todas las personas que se han visto violentadas en materia de derechos humanos. Y pues aquí estamos, en el quite. En los últimos años, y por los últimos años yo creo que de estar hablando de 4 años en adelante, descubrí el feminismo. Y lo descubrí porque había muchísimas personas hablando en redes sociales sobre el tema, ¿no? Y yo decía, a ver, ¿qué es esto del feminismo, no? Entonces yo me empezaba a meter y empecé a investigar y conforme más investigaba y conforme más información yo bajaba de internet y yo veía en redes sociales, decía, claro, yo soy feminista, toda la vida he sido feminista y no me había dado cuenta, ¿no? Entonces empecé a hacer un recuento de todos los años anteriores a ese gran descubrimiento, de cuántas veces yo había metido la pata siendo lo más machista del mundo, y yo decía, claro, en este punto en específico, pues no, fui súper machista, ¿no? Porque por esto, y porque tuve esta conducta, y entonces empecé en un proceso de deconstrucción rudísimo, en el que, pues para mí fue como una epifanía, ¿no? Como decir, wow, existe un mundo muchísimo más allá de lo que siempre me han enseñado, de estar inmersa siempre en este sistema en el que los hombres siempre van primero, y cómo fue que yo me di cuenta que yo estaba luchando y nadando contra corriente durante muchísimo tiempo y muchísimos años y no entendía por qué. Entonces, en el momento en el que yo empiezo a meterme muchísimo en este rollo del feminismo, empiezo a descubrir a una Mónica mucho más empoderada, a una Mónica mucho más fuerte en todos los sentidos, y bueno, de ahí desencadenaron muchísimas cosas, ¿no? Empecé a enfocar mucho más mi activismo en las mujeres, porque efectivamente eran las mujeres las que más necesitaban mi ayuda. Igual, haciendo un recuento de la cantidad de gente que yo había empezado a ayudar en todos los temas, incluso hasta en temas de salud, en temas de no solo violencia, hasta en las carreras, ¿no? De, oye, es que estoy buscando un trabajo y esta persona me está poniendo el pie porque yo soy mujer y le están dando prioridad a esta otra que es hombre, entonces, ¿qué hago? Y yo decía, es que no puede ser, o sea, esto no puede existir. Y yo le entraba al quite, pero sin entender bien por qué sucedían esas cosas. Hoy en día ya puedo decir que, gracias a todo lo que he estudiado y todo lo que he leído y la cantidad de horas de desvelo que me ha aventado estudiando el tema, hoy por hoy ya puedo dar una explicación de por qué siguen sucediendo esas cosas y por qué estoy en esta lucha hoy en día tratando de evitar que sigan sucediendo, ¿no? Por ahí veo un poco el tema. Es súper interesante porque creo que todas tenemos un punto de inflexión, ¿no? O sea, a lo mejor no lo habíamos asumido así de soy feminista, sino más bien tenemos, ya cuando nos asumimos en el feminismo, como que ves hacia atrás y dices, claro, llevé un montón de procesos sin que le hubiera puesto a lo mejor nombre, pero ya estaba muy metida en este tema de identificar, de visibilizar estas luchas, estas desigualdades, por qué las mujeres no teníamos los mismos espacios de incidencia, la voz, ¿no? Y como todas estas experiencias que ahora se llaman mansplaining, y dices, uy, bueno, de toda la vida me ha pasado, ¿no? Gaslight, dices, uy, pero claro, antes no tenían nombre, y creo que ahí está la importancia
de nombrar las cosas, explicar, porque justamente en este proceso es donde todas nos vemos metidas en este punto de inflexión, en donde de repente decimos, no, pues con la novedad de que llevo años siendo feminista y no es un tema de hace algunos meses. Amiga. Yo, la verdad, Moni, creo que es muy interesante arrancar, digo, todos los lunes nosotras tratamos de visibilizar justo cuáles son las agendas, los pendientes en materia de violencia contra niñas y mujeres. Y muchas, yo creo que nos ha pasado casi siempre aquí, querida Edurne, que arrancamos como que entramos de sopetón al tema, ¿no? Empezamos pues con los datos, con la información de los casos más recientes del fin de semana, las personas que nos han hecho el favor de acompañarnos los lunes, nuestras invitadas y las personas que están acá, luego entramos como al tema tan fuerte. Y nos falta todavía seguir analizando y seguir charlando sobre cómo se dan estos procesos personales, personalísimos, en los cuales tú te percatas que lo que ha estado ocurriendo a tu alrededor tal vez no es lo más adecuado. Y lo digo mucho también porque en el programa también nos hacen el favor de acompañarnos muchas veces muchos hombres, ¿no? Y eso es algo a mí que me encanta, porque este espacio, Ponte las Gafas Violeta, surge con el objetivo muy claro de acompañarnos en la defensa de nuestros derechos humanos, pero también de visibilizar el trabajo de muchas mujeres, que es todavía muy común que una mujer se desarrolla en un entorno tradicional de hombres y entonces lo primero que pasa por la cabeza del colectivo, que en su mayoría va a ser masculino, es no manchen, o sea, qué bien quedó el trabajo que todos hicimos, aunque la que ya sabes que va arrastrando la carretita, pues seamos las mujeres, ¿no? Y el podernos conocer y reconocer entre nosotras creo que debe de ser una de las primeras chambas. Yo no sé en estas épocas todavía, Mónica, después de leer y desleer y de revisar y de cuestionarme y demás, si ya paso el feministómetro. No lo sé, no sé todavía si lo brinco. Sí, porque aquí mi comadre nos conocimos en ese proceso. Y la verdad es que yo me estaba acordando, amiga, de un día que me mandaste fotos de una campaña que nosotros lanzábamos y me decías, no manches, o sea, si querías caerles mal a un chorro de feministas de la casta poblana, ya es que es súper mal, ¿no? Porque como que el género y el sexo y no sé qué, y lo que estás diciendo y que el maquillaje, le dije, ¿sabes qué? Es también parte de, vamos a discutirlo, ¿no? Vamos a atrevernos a romper esas fronteras. Yo creo que en esto, que es muy político, porque el feminismo es también un movimiento político, y yo sí creo que es el movimiento político, después de que ya se gastaron tantos tickets a otros movimientos y no dieron resultado, es el movimiento que puede generar un cambio positivo. Yo no sé si ya les paso o no el parámetro a las feministas de casta. Lo único que sí sé es que desde que yo empecé a caminar, no caminar físicamente en las épocas de campaña, sino a dar esta caminata como abogada, yo también me compré este papel desde que estaba estudiando, que yo sí quería el cambio de la sociedad. Y me ha costado lo que no se imaginan, porque es un ganar y perder. Y en el camino vas perdiendo hasta gente que tú crees que nunca te va a dejar, que siempre va a estar contigo, y que un día se voltea y te dice, híjole, o sea, es que como que yo no comparto tanto tu visión, porque sabes, el mundo no va a cambiar, entonces pues ya deja de estar soñando con esas cosas. Y de repente creo que cuando llegamos a este espacio, a Ponte las Gafas Violeta, es una oportunidad para decirle a muchas personas que a lo mejor no se asumen como feministas o no se asumen como aliados de la igualdad, no se asumen como aliados por la inclusión, ahora que estamos en este mes del orgullo Pride, por la inclusión de la comunidad LGBT+. Pero sí es un punto de inflexión, Ponte las Gafas Violeta, para que muchas personas que quieren saber de una corriente política, que quieren escuchar espacios o el cómo sumar acciones para una vida en igualdad, se sientan bien y se sientan cómodos. Por eso aquí lo hemos dicho, compartimos todas las opiniones, todos los comentarios que nos ponen, aunque de repente algunos sean así medio extraños, todos aquí los compartimos porque sabemos que se trata de eso, porque créanos que a nosotras también nos han cuestionado y nos han hecho que nos estemos replanteando
qué tanto nuestra causa está dentro de ciertos parámetros. Pero hay algo que es una realidad, y esa realidad nos llega, y esa realidad, si no tenemos la capacidad de ser activos, nuestra indiferencia, como diría por ahí mi comadre, sí causa vidas. Nuestra indiferencia sí puede matar. Y nuestra indiferencia, sobre todo cuando estamos en un espacio de toma de decisiones público, cuando tenemos un recurso público, cuando tenemos la capacidad de que esa voz no sea apagada con un bajón del internet o de otra cosa, entonces ya genera una corresponsabilidad de todos nosotros también como observadores para decir que eso está generando un daño, que esa indiferencia definitivamente nos afecta a todas las personas, seamos o no mujeres, seamos o no, o nos asumamos o no como feministas, o nos hayamos puesto a estudiar o no, y entonces eso es lo que nos une. Y eso a mí me gustaría que Mónica nos platicara un poco de cómo es cómo se da esta unión entre las mujeres, cómo te ha tocado a ti vivir este afidamento, esta sororidad, estas palabras así que son bien rimbombantes y suenan bien padre y están en las leyes, pero que resulta que en la práctica son todo un reto. Híjole, mira, Marmix, la verdad es que a lo largo del tiempo, y me refiero al tiempo en el que yo llevo descubriendo y viviendo y llevando a cabo todo el feminismo, bueno, el feminismo en general, porque hay luego que me va a acusar que, como tú dices, el carnet de feminista ya no me queda, ¿no? Pero vaya, yo creo que aquí no es un tema de carnets, aquí no es un tema de feministómetro, aquí es un tema de ser sororas entre nosotras, y lo que yo he ido aprendiendo, y lo he aprendido a la mala, porque también me decía una amiga que es súper feminista también, ¿no? Me decía, perdón por la palabra, pero me decía, hay una línea muy delgada entre ser sorora y ser güey, ¿no? Entonces, a mí, la primera vez que yo escuché eso, yo decía, híjole, ¿y cuál es esa delgada línea, no? O sea, ¿en qué momento tú dejas de ser sorora para empezarte a defender de ciertas cosas? Entonces, como ese hilito que es tan delgado y tan, ¿cómo lo podré llamar? Que lo utilizan de arma muchas personas para atacarnos a quienes nos decimos feministas. Sí me costó mucho trabajo entenderlo, ¿no? Me costó... igual, y hasta en el mismo trabajo, cuando estás compitiendo con otra mujer por un tema de chamba, ¿no? Entonces tú decías, no, es que mejor se lo dejo porque pues estoy siendo sorora. Y luego te decían, no, es que eso no es sororidad. Entonces tú dices, entonces, ¿qué es sororidad, no? Y empiezas a tener como este tipo de preguntas, de cuestionamientos contigo misma, ¿no? Y empiezas a hacer una introspección. Empiezas a preguntarte hasta dónde y hasta qué punto. Y fíjate que en este tiempo he llegado a la conclusión de que para mí el feminismo es libertad 100%, ¿no? Para mí empieza desde la libertad de tomar mis propias decisiones yo como mujer, la libertad de poder aplicar a un puesto sin necesidad de que llegue un hombre y me diga, quítate, me toca a mí porque yo tengo más currículum, porque yo tengo más experiencia, porque yo soy hombre, ¿no? Entonces, pues los hombres tenemos más experiencia, por poner un ejemplo en la administración pública, entonces, pues me toca a mí, no a ti. Si yo voy a ser el jefe, tú vas a ser mi segunda, ¿no? Y entonces, y siento que no es algo que nada más me pasa a mí, es algo que les ha pasado a muchas mujeres a lo largo del tiempo. Entonces, a mí en lo personal, una de mis misiones a nivel personal, tanto desde los grupos a los que pertenezco y desde mi activismo muy individual, sí ha sido visibilizar y hacer entenderle a las mujeres que, pues eso, que esa línea tan delgada, que a mí me costó mucho trabajo entender cómo funcionaba, no necesariamente era parte de un feministómetro o parte de el feminismo en una lista, ¿no? O tú te metes en internet y buscas feminismo y entonces tienes que seguir exactamente el ABC de lo que te dice en internet. Por supuesto que no. El feminismo tú lo vas viviendo a niveles personales y tú vas entendiendo todos esos pequeños huequitos que hay en donde tú te empiezas a preguntar ciertas cosas y en donde tú solita, insisto, empiezas a hacer esta introspección a nivel muy personal. A mí me ha costado, por ejemplo, muchísimo trabajo, igual a lo largo del tiempo, separar mi carrera política del activismo, porque muchas personas tienden a
mezclarlo de cierta manera y entonces creen que confundiendo una cosa con la otra ya te pueden pegar y no, la verdad es que a mí sí me ha costado muy en lo personal, me ha costado mucho trabajo ir como estructurando esa parte. Gracias a Dios creo que lo he logrado, creo que lo he hecho bien. Igual pasa con muchas compañeras feministas que también están en el rubro, ¿no? Pero al final del día, lo que más me gusta de todo y lo que más satisfacción me da es que cuando yo me acuesto en las noches puedo decir, hoy ayudé a tal y tal y tal persona y hoy mis metas fueron esta y el trabajo lo dejo aparte. El trabajo es otra cosa, el trabajo es eso, es la chamba, ¿no? Y mi parte activista, mi parte feminista, mi parte de concientizar, mi parte de sensibilizar está al 100% y yo no bajo la guardia y yo no descanso y yo no dejo de caminar, ¿no? Y dirías tú, saliendo a la calle, por ejemplo, en las campañas, es cuando más sensibilidad tú adquieres, cuando más vas viendo que más mujeres lo van necesitando y cuando se te acercan y te dicen, oye, y es más, hasta te separan del grupo para decirte, oye, es que fíjate que yo te he visto en redes sociales y he visto que tú traes este tema y es que yo tengo este problema, ¿cómo lo puedo solucionar? ¿Cómo puedo? Y entonces tú agarras el tema y dices, órale, le entramos, ¿no? Y eso sigue siendo aparte, ¿no? O sea, el tema del activismo sigue siendo otro rollo completamente distinto. También creo que ha desarrollado ¿cómo lo diría yo? Pues a lo mejor una parte muy humana de mí, ¿no? Que si bien estoy segura que la tuve posiblemente desde que nací, ¿no? Pero que siempre la he tenido, sí se ha ido incrementando, sí se ha ido ampliando y pues definitivamente me ha servido muchísimo para identificar muchísimo más estos problemas que todos los días, contra lo que nosotros luchamos todos los días, ¿no? Entonces, pues, más o menos por ahí va el tema. Fíjate que algo que dices, Moni, que creo que es bien interesante, ahorita que lo tocan, que te pregunta Norma y lo comentas tú, ¿cómo dividir esas facetas? Porque evidentemente, digo, la gente que nos ve aquí, de algo tenemos que vivir, o sea, tenemos nuestras chambas formales en donde ganamos dinero y sirven para pagar renta, escolaridad, coche, casas, ropa, lo que tengas que hacer. Y luego viene tu parte del activismo, o sea, esta parte social en donde además de lo que ya haces del tema laboral, destinas otras horas, muchísimas, en donde estás justamente acompañando procesos, estás tejiendo redes de mujeres, estás muy atenta de lo que pasa en los medios, lo estás comunicando, estás viendo cómo generas nuevos espacios, incidencias, propuestas, pues para que más mujeres se metan en este tema. Yo tampoco creo en el feministómetro, déjame decirles, igual y tampoco me interesa si del 1 al 100 me ponen en -8, o sea, me da igual, porque creo que el tema es cómo desde tu experiencia puedes generar estos espacios, cómo eres congruente. Creo que yo, algo que agradezco en mi vida es la congruencia, o sea, cómo puedes llegar a ser congruente. Y creo que ahí es en donde puedes, de alguna manera, dividir tu trabajo como activista y en otra parte como el tema laboral, ¿no? Mientras no haya un choque de congruencias en lo que crees, en lo que piensas, en lo que haces y demás. Entonces, es difícil, sí, pero algo que creo que aquí debe quedar claro para todas las personas que nos ven es que una cosa es lo político y otra lo partidista. O sea, sin duda el feminismo es un movimiento político que está trascendiendo fronteras, que está visibilizando, que está marcando agenda, ¿no? Que está haciendo, pues, que avancen temas de política pública con perspectiva de género, que estamos diciendo ni una más. Digo, ahorita el propio movimiento, nosotras tenemos otros datos, que está justamente visibilizando a nivel nacional lo que está sucediendo ante la incompetencia, la omisión y la falta de voluntad política del presidente de la República y de los gobernadores y gobernadora en sus estados, porque me parece que no hay un solo estado que se salve de esta terrible pandemia, de estos terribles datos, que no tengan presupuesto suficiente, atención, acompañamiento y demás. Entonces, eso es hacer acciones políticas, sí, porque salimos de los espacios privados, las mujeres, en donde nos han dicho que tenemos que estar confinadas, hacia los espacios públicos, hablar de nuestras agendas, ¿no? O sea, creo que eso es bien importante. Y luego lo partidista, pues ya eso es hablar de una agenda del PAN, del PRI, del PRD, de Morena, de Acción Nacional, de lo que sea, ¿no? Ya eso es otro film. Pero claro que esto es un tema político. Y en este tema de visibilizar, como bien ha dicho Norma, para ti, por ejemplo, nos cuentas, pues empezaste desde siempre, luego te fuiste diciendo, bueno, pues Mónica,
Curi es feminista, o me acabo de descubrir, y luego fuiste buscando, y yo no sé si sea la misma amiga, pero a mí también una vez una amiga me dijo, una cosa es la sororidad, pero con algunas se me friega la rodilla y entonces la cosa ya no avanza, ¿no? Y entonces, en este sentido, tiene razón. O sea, el tema de la sororidad no significa que tienes que decirle sí a todo. No significa que te debes de dejar violentar y entonces pues te tienes que quedar callada, ¿no? Así como que, bueno, pues no pasó nada. O que no puedas hacer una exigencia muy puntual o una crítica, porque aparte se vale la crítica, siempre y cuando no te metas en la vida privada de la gente, siempre y cuando hables de lo público, me parece. Entonces, ¿cómo has podido tú transitar? Porque además tú has trabajado mucho tiempo también en la administración pública, también tienes esa gran experiencia para poder balancear, dijiste, creo que lo he logrado, el cómo haces una crítica sin que te digan, estás violentando, eso no es ororo, eso no, o sea, ¿cómo la vas estructurando finalmente? Mira, la verdad es que al final del día las críticas que a mí me ha tocado hacer tanto como jefa como subordinada, ¿no? Porque pues evidentemente he estado en todo, o sea, yo he sido subordinada, he sido jefe, he tenido muchos puestos dentro de la administración pública y al principio sí me costaba mucho trabajo y después entendí que mientras fueras empática y mientras tuvieras empatía con la persona a la que le estabas haciendo la crítica y siempre y cuando estuvieras haciendo críticas constructivas, entonces ahí era donde evitabas cruzar esa línea, ¿no? Porque al final del día, como bien dices, Edu, una cosa es la crítica al trabajo y la crítica al desempeño y otra muy diferente es la crítica a la parte personal, que bajo ninguna circunstancia debería de ser parte para tomar una decisión en cuanto a una persona que trabaja contigo, ¿no? O, por ejemplo, me tocó en algún punto, yo tenía un equipo de trabajo a mi cargo y una de las niñas que trabajaba conmigo se enfermó muchísimo, muy feo, se enfermó muy feo su papá. Y entonces, obviamente me decía, es que pues yo no tengo a nadie, ¿no? Yo solo tengo a mi papá, entonces me pedía permiso, y pues obviamente yo se lo daba, claro, por supuesto, tu papá está enfermo, ve y adelante, ¿no? Ve y atiéndelo. Y otra persona del mismo grupo empezó literalmente y se enojó muchísimo y me decía, es que ¿por qué a ella sí le das permiso y a mí no, no? Y es que tú y tu feminismo, y es que esto es lo que hace, porque a los hombres nos deja No, a ver, no te equivoques, si tú hubieras estado en la misma posición, por supuesto que también te hubiera dado, ya sabes, o sea, como también te hubiera dado esta oportunidad de ir a cuidar a tu papá, ¿no? Entonces, ahí era donde yo decía, basta. O sea, la parte personal no tiene que ver con la parte laboral, siempre y cuando pues, me entreguen resultados, ¿no? Y igual también desde el otro punto de vista, cuando me tocó tener un jefe directo y no ser yo la jefa, ¿no? Y entonces, por poner un ejemplo, me decía, ¿Qué escuchas ruido? Perdón. Yo, ¿qué pasó? Perdón, una disculpa. No te preocupes, Moni, así estamos todas con este tema. No, estás en casa, pasa. Luego está aquí Gorka, lo tengo aquí atrás a Gorka con su miau, miau, y yo, bueno, sí, continuemos, Gorka quiere salir. Sí, perdón, es que mis perros de verdad son súper ruidosos. No, mira, una de las reglas que se ha puesto ahora que estamos desde casa haciendo nuestras actividades es justamente esa, o sea, no hay que pedir disculpas ni nada, estamos en casa y es normal que pasen esas y otras muchas cosas. Aquí Genra ya dio 3 vueltas, me vine a la terraza y estoy metiendo un poco de audio de la calle, perdón, o sea, pero es parte de, ¿no? Es parte de estarnos adaptando. Tranquila. Y eso que ya llevamos tanto tiempo de estar en contingencia, guardadas y guardados, y tal parece que esto no para, entonces, pues tenemos que seguir adelante, así que tú ni te preocupes, no te Tú continúa en lo que estabas diciendo, tú dijiste, si hubieras estado en la misma condición, te hubiera dado chance, ¿no? Es correcto, ay, perdón. Sí, efectivamente, ¿no? Entonces, y bueno, desde el otro punto de vista, cuando eres subordinada, y por ejemplo, también me tocó un jefe que me violentaba terrible, ¿no? Y entonces era todo el tiempo estar encima de mí, todo el tiempo. Entonces, ahí también era como esta parte de, bueno, a ver, vamos a platicarlo, yo intenté platicarlo con él, y al final del día él no cedía. Evidentemente terminé renunciando, ¿no? Y terminas renunciando porque llega un punto en el que ya se vuelve totalmente inviable el puesto de trabajo, ya se vuelve inviable tu chamba, ya no te aceptan. Entonces, también es como esta parte de decir, vaya, no es como que voy a
no sé, te da miedo un poco, ¿no? Te da miedo como entrar al tema. Y sí, yo muy feminista, yo muy activista, pero pues al final del día es mi chamba, ¿no? Y al final del día pues era mi jefe. Y al final, entonces empiezas a decir, bueno, ¿hasta qué punto puedo yo tomar el tema del feminismo y decir, claro, porque tú no me debes violentar porque yo soy feminista? No, no es porque seas feminista, es porque a nadie se le debe violentar, ¿no? Entonces, al principio sí me costó mucho trabajo. Después, ya cuando empecé a descubrir todo este rollo, ya empecé a hacerlo más sistemático y ya empezó a ser un esquema mucho más estructurado de yo aprender de todas las cosas que yo había vivido y de todas las cosas que yo había pasado para que no me volvieran a pasar, ¿no? Y entonces empecé a fluir más, empecé a ser más consciente de esto, empecé a tener otro tipo de actitudes también, no solamente hacia las mujeres, sino también hacia los hombres, y siempre constructivo, siempre tratando de ser lo más constructivamente posible. Evidentemente, había personas que también me criticaban muchísimo porque me decían, no, es que ella, por ejemplo, no sé, es que tiene un carácter terrible. Pues sí, tengo un carácter terrible, ¿no? Pero tener un carácter terrible no implica que vaya, que yo sea violenta o que yo haga o tenga alguna conducta que no es adecuada, ¿no? Al contrario, vas cuidando todas esas pequeñas cosas. Oye, Moni, una pregunta, perdóname, es que me llama mucho la atención eso que dices. Tiene un carácter terrible, pero tener el carácter terrible, ¿qué es? Decir lo que piensas, ¿no? O sea, de ponerle un alto, exigir que se te respetara, no quedarte callada, porque normalmente eso es el carácter terrible, cabrón. O sea, no dejarte cuando ellos esperan, ¿no? Okay. Justo ese es el punto al que iba, porque la verdad es que sí, muchísima gente dice, sí, es que Mónica tiene un carácter, no, a ver, no te equivoques, güey, no es que yo le tenga el carácter terrible, lo que pasa es que yo me defendí de ti, o sea, tú me violentaste, yo me defendí, entonces aquí la mala soy yo, y más cuando el jefe era hombre, ¿no? No, es que y por ejemplo, la palabra que me choca que utilicen, no nada más sobre mí, o sea, que digan sobre mí, sino que digan sobre todas las mujeres en general, porque es la clásica que siempre sacan al tema, ¿no? Es que es conflictiva. Y me da, ya sabes, es como de, no, a ver, aquí el conflicto lo ocasionaste tú, o sea, aquí el conflicto vino de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba, ¿me explico? Y eso es algo que la gente, en general, no solamente en la administración pública, sino en todos los trabajos, porque nos hemos topado con casos de violencia laboral en empresas, en todos lados, ¿no? No nada más en la administración pública. Y digo, ¿qué les voy a decir a ustedes? ¿No? Ustedes lo han visto conmigo. Entonces, y llegan, no, es que, ¿sabes qué? A mí me corren así porque dicen que soy conflictiva y que porque yo no les sirvo, porque yo no, bueno, no. A ver, la conflictiva no eres tú. Y siempre dicen, es que por ser mujer es conflictiva, ¿no? Y me dan ganas de decirle, sí, no, a ver. Y eso lo dicen muy seguido, por eso te lo preguntaba, porque cuando un hombre dice lo que piensa, habla fuerte, es determinante, es decidido y demás, pues es un chingón, o sea, está defendiendo ese punto. Pero cuando una mujer simplemente ejerce sus mismos derechos sobre la mesa, sobre un grupo, entonces eres conflictiva, histérica, loca, estás en tus días, etcétera, ¿no? Así es. Creo que esto es importante porque esto también es violencia, y este tipo de violencias, a propósito de los lunes de violencia, este tipo de violencias, las mujeres que nos están viendo las tendrían que identificar, o sea, lo que decíamos al principio, ahora sabemos que se llama mansplaining, ahora sabemos que se llama luz de gas, ahora sabemos, ¿no? O sea, ya hay una definición a ciertos actos que ejecutan hombres o mujeres sobre las mujeres, o sea, porque hay que decir que también hay mujeres machistas, tú decías al principio, me descubrí machista, me descubrí violentando, como todas nos hemos descubierto, pues, violentas, machistas y demás, en esta deconstrucción que, pues, vamos todos los días tratando de no generarla, ¿no? El chiste es llevarlo a lo consciente y demás. Y en este tema de violencia, y como nos vas platicando, a mí me gustaría un poco entrar, como dice mi comadre hace rato, al tema, ¿no? Al tema de las violencias que hoy, lunes, nos traen aquí. Hablábamos de este movimiento de Nosotras Tenemos Otros Datos, ¿no? Y hace ya, pues yo creo que serán como 3 semanas, surge este movimiento que se llama Mujeres en Afidamento. A mí me gustaría que también tú, que formas parte de esta, pues, gran iniciativa que está intentando, pues, generar, pues, resonancia, ¿no? Fijar posturas, generar trabajo de manera coordinado de mujeres entre mujeres, ¿no? Reconociéndose sus diferencias, pero trabajando sobre sus coincidencias. ¿Cómo surge? ¿Cómo va todo esto? Platícanos para que la gente sepa. Híjole, pues mira, a mí el tema de mujeres en afidamento me emociona muchísimo. Y me emociona muchísimo justo por lo que acabas de decir, Edu, porque al final del día somos muchas mujeres
con millones de características distintas, agarrándonos de las manos y trabajando en horizontal, ¿no? O sea, y todas juntas. Y la verdad es que este ejercicio de haber podido limar asperezas, entre comillas, porque no son asperezas como tal, sino de dejar de lado las cosas menos importantes para poder entrarle al tema no solamente del activismo, sino de un altavoz, para poder ser el altavoz de muchísimas mujeres que están sufriendo violencias allá afuera, y no nada más por el tema de COVID. O sea, no nada más en este momento que es el tema del COVID, en donde las mujeres están en espacios privados sufriendo violencia, sino desde mucho antes, ¿no? Desde mucho antes, incluso desde antes de la marcha del 8 de marzo, que fue, híjole, impresionante, ¿no? Antes de esto, en este momento en específico, el que nosotras podamos sentarnos y decir, sale, vamos a trabajar todas juntas y vamos a hacer que esto crezca y vamos a abonar todas las actitudes que cada una tenga para poder ayudar a más y más mujeres que se encuentran en estas situaciones, ¿no? Y vaya, ¿qué te puedo decir? La verdad es que cada vez que platicamos el tema, cada vez que tenemos una reunión, cada vez que subimos una agenda y decimos, ahora le vamos a entrar al quite con esto y con esto y con esto, para mí es una lucecita más de esperanza de que vamos a llegar a la meta de poder por fin poder sacar a las mujeres, si no sacarlas, poder abonar cada día más en que sean cada vez menos violentadas, en que tengan más espacios públicos para ellas a su vez poder alzar la voz, ¿no? Entonces, este grupo de mujeres en Afidamento, en donde vemos de todas las carreras, de todos los ámbitos, no nada más abogadas y comunicólogas, sino de todo, ¿no? Sociólogas, incluso algunas compañeras diputadas también que digo, a mí en lo personal me parece fantástico que se hayan unido, ¿no? Porque tienen un canal adicional en donde ellas pueden subirse y también pueden hablar de estas cosas que tanto nos afectan. Entonces, ahora sí que, digo, ¿qué les puedo platicar a ustedes, no? A mí en lo personal me parece increíble y yo estoy feliz de poder pertenecer a ese grupo. Feliz. No, pues, yo la verdad creo que es parte de ir tejiendo esta capacidad, primero de conocernos, reconocernos y luego poder sumar esfuerzos. Cuando nosotras, y yo creo que muchas personas que nos están escuchando por su trabajo, por sus actividades, hemos como ciudadanas y ciudadanos, ¿no? Que dicen los políticos de pie, y nos hemos topado con alguna situación, conozcamos o no la ley, pero que sentimos que es injusta, porque al final de cuentas la justicia es un valor, y al ser un valor o ser un principio universal o como ustedes quieran darle el enfoque filosófico, hay una propensión de los seres humanos hacia un camino a ser justos. Cuando nos damos cuenta que algo no nos hace sentido, que algo no cuadra, cuesta mucho trabajo no solamente decir, oigan, está pasando esto, sino también pues ser empáticos con quienes están viviendo ese momento complicado. Lo más fácil siempre es señalar, y yo pongo mucho el ejemplo cuando hemos tenido estos casos tan difíciles donde ya hay involucrados temas de alto impacto, pensar en feminicidios, lo último que pasó este fin de semana, pensar en temas de violencia sexual, o situaciones donde se han involucrado a niñas menores de edad, en general, no solamente niñas, y entonces toda la sociedad se voltea y dice, no, pero qué cosa tan terrible, pero qué barbaridad, y generamos muchos juicios de valor, y sí, clamamos por justicia, pero solemos tomar una posición que ya no nos corresponde. Queremos a esas horas ser fiscales, investigadores, jueces, policías, primeros respondientes. No hemos escuchado, no hemos leído, ¿verdad? Ni siquiera una bendita coma de nuestra Constitución, mucho menos de un protocolo. No, ¿qué es eso? Pero todos nos sabemos o nos sentimos por esta propensión a buscar la justicia, por esta sensación como sociedad de que eso que ocurrió es malo. Entonces todo el mundo opina, todo el mundo dice. Yo cada que ocurre una situación así me encanta porque veo las redes incendiadas, ¿no? Este activismo virtual, todo el mundo opina y generan trending topics. Ajá, ¿y luego qué? Te volteas,
con tu compañero, con tus amigos, con tus familiares, con tus vecinos, con la gente con la que trabajas, en la posición que te toque, y ahí se te olvida toda la bola de cosas que saliste a decir, ahí se te olvida ser activista y se te olvida esta propensión a la justicia. Entonces, el tener la posibilidad desde un espacio como lo es Mujeres en Afidamento, como lo puede ser 33, como lo puede ser nosotros con los temas aquí en la barra, nos da esta oportunidad de dialogar. Creo que hemos perdido esa capacidad de dialogar, esta capacidad de generar y construir acuerdos. Y eso que suena tan sencillo, construir acuerdos y luego cumplirlos, ¿no? Porque está también bien padre construirlos, está muy padre participar en una iniciativa de una reforma de una ley, en la elaboración de un protocolo, de un manual, pero después llevarlo a efecto es lo que nos ha costado. No solo creo que sea un problema de nuestro país, esta contingencia ha venido a evidenciar que al momento de estar encerradas, las agresiones en contra de las personas más vulnerables se volvieron una cotidianidad. ¿Y qué tan complicado es para nosotros como personas voltearnos a reconocer en esta nueva cotidianidad, en esta nueva normalidad, que las cosas han cambiado, que nuestro sentido de justicia, nuestro sentido de activismo está padrísimo, muy bien, qué bueno que puedan destrozar a políticos o podamos destrozar a figuras públicas porque dicen algo mal, porque se equivocan, pero qué tan proactivos somos cada uno de nosotros como individuos, como personas, para pues buscar esto, ¿no? Buscarlo en los espacios más cercanos. Esto que ahora comenta Edurne, de esta posibilidad de construir un espacio donde mujeres nos conozcamos, nos reconozcamos y podamos caminar juntas a favor de otras personas y mujeres, abre también la necesidad de replantearnos cómo va a ser esta nueva normalidad, ¿no? No debía haber sido ya una normalidad la sororidad, no debía haber sido ya una normalidad el, como personas, tener este rechazo a los actos de injusticia. Bueno, el COVID nos vino a sentar, a ponernos a reflexionar, a ponernos mucho más críticos de nuestro entorno. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue, Moni? Híjole, pues mira, Normix, la verdad es que no sé qué siga. O sea, me encantaría decirte, sí, yo veo un mundo mucho mejor. Híjole, la verdad es que incluso después de este confinamiento en donde los números de mujeres violentadas aumentaron alarmantemente y donde nosotras, tanto por parte de Mujeres en Afidamento como yo personalmente recibí una cantidad estúpida de mujeres buscando ayuda y mujeres de todos los sectores económicos, de todos los sectores socioeconómicos. No nada más mujeres que se encontraban en una situación económica grave, no. O sea, mujeres de verdad igual económicamente acomodadas que me llamaban y me decían, oye, mi marido me pegó y nunca lo había hecho, ¿no? Nunca lo había hecho, nunca había sucedido esto. ¿Qué hago? ¿A dónde voy? No tengo a dónde ir, no me puedo salir de mi casa. Esta es mi casa, tengo aquí a mis hijos, ¿qué hago, no? Y fueron llamadas y han sido llamadas y llamadas. La verdad es que a mí me encantaría poder decir, claro, después de todo esto va a ser un mundo mucho mejor. No lo sé. La verdad es que no lo sé, no estoy viendo que esto vaya a parar pronto. Lo que sí veo es que habemos muchas mujeres que estamos trabajando sin parar y sin descanso para que esto se detenga, para concientizar, para ayudar a todas las mujeres que se encuentran en estas situaciones, ¿no? Que si bien somos, no sé, 1, 2, 5, 10, 20, 35 mujeres ayudando a miles que hay allá afuera sufriendo estas situaciones, es un granito de arena, ¿no? Y de granito en granito vamos a lograr muchísimo. Lo que sí te puedo decir es que algo que a mí me está llamando muchísimo la atención, incluso lo platicábamos antes de entrar al programa, es que el tema del confinamiento ha acelerado impresionantemente los procesos de las instituciones para la parte virtual, ¿no? Esto de justicia virtual que tanto se ha hablado, que incluso ustedes en la barra abogados hoy tuvieron una conferencia con el presidente del tribunal al respecto, pues no se veía venir en años, ¿no? Estábamos a años luz de que sucediera
y con la parte del confinamiento se aceleró brutalmente y ahorita ya están hablando de eso y ahorita ya no solamente es una propuesta, sino una necesidad. Y esto va a ayudar muchísimo a las mujeres, incluso a estas mujeres que están teniendo un divorcio muy conflictivo con hombres muy violentos, que nosotras bien sabemos que también hemos tenido reportes de mujeres que asisten a las audiencias para el juicio de alimentos en donde salen violentadas incluso dentro de la institución. Ni siquiera las mismas instituciones tienen el control de que las mujeres estén sanas y salvos mientras se desahoga la audiencia, ¿no? Y esta parte de la justicia digital va a abonar muchísimo a que esas mujeres dejen de ser violentadas en el momento. Entonces, esa es la mejor parte, eso es lo mejor que podemos sacar del confinamiento, en mi opinión, en cuanto a temas legales. En cuanto a la parte social, no nos queda otra más que seguir abonando y seguir insistiendo y seguir sumando y seguir trepándonos a redes sociales, porque las redes sociales también son gran parte del activismo, si no todo, ¿no? Porque como bien dices, Norma, pues sí está padrísimo ser activista desde el escritorio, ¿no? Pero te reto a que acompañes a una de las chicas a la fiscalía o a los juzgados, ¿no? Donde ahí sí se ponen todas las cosas y donde tienes que estar presionando ahí tú para que las cosas sucedan y para que no las hagan invisibles. Y para eso estamos. Pero quitando toda esa parte, sí creo que nosotros vamos a tener que seguir presionando y seguir alzando la voz. Me encantaría decirte, no manches, wow, ya esto está cerquitita de acabarse. No lo veo cerca de acabarse, pero sí veo muchas mejoras en el futuro en cuanto a esta parte. Fíjate que algo que dices y que yo también me sumo es, yo tampoco veo que esto se acabe pronto. Al contrario, creo que desafortunadamente la apatía y, repito, la falta de voluntad política es cada vez más evidente, ¿no? O sea, más evidente en muchos sentidos. Lo digo, es como un recorrido, ¿no? Se invisibilizan las llamadas al 911, no hay presupuesto para las casas de mujeres indígenas y afromexicanas, que por cierto, pues en Puebla tenemos algunas y pues están ya sin recurso. No vemos tampoco que se estén generando políticas públicas con perspectiva de género, no vemos campañas nacionales en donde la prioridad sea mantener políticas de prevención. Somos un país muy correctivo y punitivo, pero la política de prevención como que se nos olvida. No vemos un discurso justo. Digo, al único que escucho, y digo pobre, lo pobreteo, porque veo que Marcelo Ebrard pues dice que es un gobierno feminista y entonces veo que se sube y entonces como embajador igual llega y dice y entonces el feminismo, y lo veo que como que él intenta y de repente llega Andrés Manuel y dice no, feminismo no, humanismo. No, el 90% de las 100 llamadas son falsas, ¿no? Y el otro así como que todo lo que intentó abonar por aquí, ¿no? Michelle Bachelet estuvo la semana pasada dando aquí un conversatorio justamente con diferentes mujeres políticas, Malú Micher, que está senadora, estuvo La Sánchez Cordero, Michelle Bachelet, estuvo ahí Marcelo Ebrard, donde volvió a decir que eran feministas, y entonces algunas participantes de otros países decían, no, ay, qué bueno, ojalá y también nuestro canciller se asumiera feminista y demás. Pero también creo que no basta nada más decir que te asumes feminista o feminista o whatever, ¿no? Sino que verdaderamente lleves una congruencia, porque esto que tú dices es claro. Yo puedo estar, sí, poniendo hashtag ni una menos, no, y comparto. Y luego cuando me dicen, salgamos a marchar, no, qué flojera. Oye, firme esta petición. Ay, no, yo no voy a firmar. Oye, ayúdanos a acompañar a estas mujeres. No, no puedo. Oye, necesitamos lana para el tema de los refugios. Ay, si yo no tengo dinero. Oye, que acompáñalas a la fiscalía. Oye, que un servicio gratuito, pues ni los saludos. Tú dices, bueno, espérame, a ver. O sea, ¿cómo finalmente es muy fácil desde una tribuna digital criticar, decir, pero ya luego viene el acompañamiento, el que les tienes dinero, tiempo, emoción, porque emocionalmente yo te aseguro que tú has llegado muchas veces a tu casa y has dicho, o sea, sí, estoy agotada mentalmente y emocionalmente, o sea, necesito un break porque esto ya me rebasó, ¿no? Este fin de semana, y hablando de temas que te rebasan, ¿no? Salen las notas en donde encuentran una mamá con su hija, calcinadas, ¿no? Este tema, se los digo de verdad, o sea, mira, lo pienso, se me pone otra vez la piel de gallina y se me cierra la garganta. Yo no puedo entender que esto pase. O sea, te lo digo de verdad. No, o sea, no concibo, no sé qué debe de pasar por la mente de alguien para que pueda hacer
esto o lo que le pasó a Escamilla, ¿no? ¿En qué momento esta maldad, esta crueldad, este odio, esto, porque es odio, o sea, es que es odio puro, puede llegar a estos niveles, ¿me explico? Por eso te digo, creo que estamos a muchos años todavía, a mucha distancia, y yo sí creo, fíjense, que la pandemia ha hecho todavía que se recrudezca más la violencia, que se normalice y que se den cuenta que eso es lo terrible, que no pasa nada. Porque no veo a las áreas de violencia siendo llamados enérgicos, condenando las violencias, porque no veo a las áreas de violencia exigiendo más presupuesto, porque no veo a las áreas de violencia diciéndole al presidente, no va por ahí, o sea, aquí te voy a corregir la plana, porque no veo estas voces que esperábamos que en algún momento verdaderamente sacaran la casta, dijeran las cosas y demás. La violencia no puede ser que la denuncies solo cuando te toca a ti, sino la violencia se denuncia cuando le toca a cualquiera que está alrededor. La violencia no se vale que la uses en congruencia cuando está contigo y con la gente cercana, pero mientras tanto ejerces violencia contra más mujeres. O sea, esas son las incongruencias que yo veo que están pasando. Entonces, creo que es muy complicado entonces sí poder generar, estos canales proactivos, repito, en donde las instancias, y todas, o sea, estoy hablando desde Olga Sánchez Cordero, CONAVIM, las subsecretarías que atienden violencia, los institutos estatales que atienden violencia, los propios institutos municipales, o sea, todo esto, todas y los que tienen que ver justamente en tema de violencia, en que verdaderamente se generen cosas excepcionales, planeación, que haya toda una línea. Yo veo muchos proyectos que son como elefantes blancos, ¿no? Veo que ahora ya a la Red Nacional de Refugios le quieren quitar el presupuesto, es incierto para el próximo año, este año se lo rasuraron, porque ahora viene un nuevo proyecto federal que se llama Puertas Violeta, ¿no? Entonces, todo lo que ya se construyó de una Red Nacional de Refugios, dejarla, ¿no?, sin recurso, para ahora volver a inventarte refugios, en donde van a dar recurso para construirlos, donde viene con ciertos lineamientos de arquitectura para que sean estas tus casas, tus puertas violeta. Y si fortalecemos los que ya están, y si les damos mayor apoyo justamente para operar, ustedes saben, ¿no?, los centros de justicia para mujeres, pues sí tienen, se supone, una modalidad de refugios de 3 días, y nunca ha funcionado. O sea, no pueden operar porque no hay personal, ¿no? O sea, porque no hay manera para el comedor, para quienes tienen que dar atención, para el operativo y demás. Entonces, sí creo que hay una desafortunada atención en estos temas. Y te voy a mandar saludos porque fíjate que los estoy viendo desde hace rato y si no, luego se me olvidan. Ana Romero. Con el tema y entonces se nos ha olvidado aquí darle movilidad a los saludos, pero ya van. Porque ya me están llegando y te llegan también preguntas. Bueno, Ana Romero de Mal, Greta Beutelspacher, ay, discúlpame si lo digo mal, saludos. Carla Olivares Córdoba, Mono, saludos. Ivana AG, igual, saludos, Mono. Michelle Chain, saludos. Tercia de 3, saludos. Mitch, buenas noches. Por cierto. Que le dije que mandé sus saludos. Ah, perfecto. Oscar Lo, felicidades, buenas noches, excelente invitada. Ara Hernández, hola, felicidades, buenas noches, felicidades por el programa. Qué importante visibilizar las violencias que suceden. La violencia que refieren, que sucedió este fin de semana sobre la madre y la niña calcinada, es un tema que debería de alarmarnos. Sin embargo, hoy que revisé las notas, no tuvo mayores menciones. Eso es cierto, Yo también hoy que estuve revisando las notas, así como menciones que digas qué barro, qué indignación, no, O sea, es como que, pasó. Y es lo que dice Norma, es real. O sea, hay unas cosas que se vuelven mediáticas y entonces todo el mundo habla, pero luego todos estos casos que no se mediatizan y que aparte también son terroríficos, o sea, ¿qué está pasando con nosotros? Marisela Zainos dice, felicidades, buenas noches, excelente programa, saludos a Mónica Curi. Alex Espín, hola, felicidades, buenas noches, excelente programa, me encanta ver Ponte las gafas violeta, como varón siempre termino entendiendo un poco más del feminismo y la realidad es que estoy menos en contra de y más convencido. Uy, bueno, de eso se trata, ¿no?, de ir metiéndolos en estos temas. Alejandra Lisset, hola, felicidades, buenas noches, excelente programa, excelente invitada. Qué interesante ver que las mujeres siempre pueden ser amigas, aliadas y sobre todo estar compartiendo los mismos espacios.
Ricardo OR dice, hola, felicidades, buenas noches, qué interesante estos temas que ustedes abordan. Me sumo al compañero Alex, y lo pone, en los comentarios de la importancia de los hombres involucrados en estos temas. Es inmoral que los hombres o los varones o quienes sean, como se asuman en lo masculino, sigan violentando a las mujeres y a las niñas. A mí también me produce mucha reacción negativa el enterarme de las cosas de feminicidios y de violencias contra mujeres. Pero ¿cómo podemos parar esto si así nos han enseñado y así nos han educado desde casa? ¿Alguien quiere contestar esta? Sas. Le toca a la invitada. Invitada. Usted puede, Moni. Perdón, Edu, ¿puedes repetirme? Es que se está cortando un poquito. Dice, ¿Cómo era la pregunta? ¿cómo podemos evitar las violencias si en casa se repiten y así nos educan? Híjole, de entrada, y yo creo que y por eso creo que es tan importante y por eso hemos estado encima de la parte de la sensibilización y la concientización, que las personas que están dentro del hogar empiecen a identificar, y sobre todo empezando por las mujeres violentadas o las personas violentadas que están siendo violentadas, porque en muchas ocasiones las víctimas no se dan cuenta. Y por no se dan cuenta me refiero a que están tan acostumbradas y lo han visto de toda la vida, e incluso desde antes de hacer su propia familia, desde antes de construir su propio hogar, lo ven con sus padres o lo ven con sus abuelos o con sus tíos, ¿no? Entonces, para ellos es normal. Y llega un punto cuando ya están a punto de cruzar la línea, en donde ya no hay vuelta atrás, lamentablemente, en donde entonces sí deciden alzar la voz y dicen, necesito ayuda. Entonces, por eso es tan importante primero que tanto de nuestra parte como activistas y como personas que nos dedicamos igual a la administración pública cuando nos toca, y desde cada quien desde sus espacios, tratar de visibilizarlo lo más que se pueda y de concientizar a estas personas que tienen que aprender a darse cuenta que están siendo violentadas, ¿no? Tienen que aprender sobre todo a identificar conductas violentas. Ese es el punto número uno. Y lo siguiente es, una vez que ya lo identificaste, pedir ayuda para poder salir de esa zona, ¿no? Incluso nos hemos topado con víctimas que no se quieren salir, que hablan y piden ayuda, pero dicen, no, ¿cómo me voy a ir sin mis hijos, no? ¿O a dónde me voy a ir? ¿O qué voy a hacer? Porque no tengo a dónde ir. Por eso también es tan importante, Edu, esto que tú tocas de la parte de los refugios, ¿no? Porque muchísimas personas, independientemente del nivel socioeconómico que tengan, muchas mujeres incluso no tienen a dónde ir si están siendo violentadas dentro de sus propios espacios. Entonces, ahí también hay un tema. Y una vez que ya te diste cuenta que estás siendo violentada, o una vez que la tercera persona ya se dio cuenta que están siendo violentadas estas personas de las que ella habla o que se está dando cuenta, literalmente el tema es sacarla de ese ambiente y empezar a trabajar toda la parte estructural, desde la denuncia, la parte psicológica, que es bien importante, la salud mental es muy importante, tapar todos estos daños y atender todos estos daños psicológicos que ha tenido la víctima, porque si no, de verdad, si no trabajas esa parte en paralelo, es complicadísimo poder sacarla al 100% en un alto porcentaje de esta situación que se está viviendo de violencia. Oigan, yo tengo una pregunta para ustedes dos, rápido. Yo quería decir algo. Ya está Henry. Para que no se sienta mal, Moni. Henry siempre hace su aparición en algún momento. Es que ya saben, es la guardiana energética, entonces tiene que estar aquí en la onda. Yo nada más quería sumar algo de la pregunta, porque la verdad, en una ocasión me tocó coincidir en un foro y estaba un psicólogo. Y este psicólogo nos hacen esta pregunta, ¿no? Bueno, y entonces, pero yo como hombre, a mí siempre que la educación y ya sabes, chalala. Y entonces él, en sus 5 segundos de súper honestidad, dijo, a ver, yo se las voy a contestar muy fácil. ¿Quién de ustedes, casados, solteros, como sea, en su chat de amigos, de vecinos, de como le quieran, pero de puro hombre, de puro macho, cuando les mandan una foto, cuando les mandan porno, cuando les dicen, oye, mano, bájale 2 rayas? ¿Quién de ustedes, cuando están escuchando que entre su chat igual no están diciendo, ay, sí, fulanita, ¿no? La vecina, la amiga, la exnovia, la expareja, la exmujer, lo que sea,
es que fulanita, tururú, 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 y se sacan toda la historia, ¿no? Que yo fui, que yo la bajé, que yo la subí, que yo la regresé, que fue conmigo a no sé dónde. ¿Y quién de ustedes, dijo este chavo, este psicólogo, aparte, director de una facultad de psicología de una universidad muy renombrada de Puebla, dijo, ¿quién de ustedes se atreve a decirle, oye, mano, no hagas eso? ¿Quién de ustedes tiene la actitud y el machismo, así, o sea, el macho aquí bien fuerte para decirle, oye, como le quieran poner, bájale 2, porque pues aunque yo no la conozco, lo que sea, pues es una mujer? ¿Quién de ustedes, si no puede hacer eso, al menos se sale del bendito chat como una señal de protesta? Pues ninguno, ¿verdad? Porque estamos esperando a que venga el trancazote, estamos esperando a que venga una situación súper complicada. Y ahí sí, otra vez, ¿no? Pues nos volvemos activistas, decimos, pero ¿cómo fue posible que pasara esto? Pero en cosas pequeñas, que ya en estos momentos no se vale decir, es que así me educaron, es que así me tocó verlo a mí. Yo les diría a estos chavos, a estos hombres que nos están escuchando, ¿quiénes de ustedes han hecho ese ejercicio de reflexión? ¿Y quiénes están dispuestos a que a la próxima en su chat, porque empezamos con el activismo de lo chiquito, ¿no? De lo privado. ¿Quiénes de ustedes están dispuestos a decir que no? ¿Quiénes van a checar? Porque nosotras lo hemos hecho, hemos denunciado páginas donde se están abiertamente compartiendo imágenes de pederastía, porque claro, no, o sea, el resto de la pornografía los hombres dicen, no manches, pues son mayores de edad, ya dieron su permiso y además se ganan su lanita. Ok, vámonos a lo completamente penado. Van a levantar la voz y van a decir, oigan, no manchen con las niñas, ¿no? Creo que ese es el punto de estos temas de reflexión, de debate. No se trata nada más de decir lo que está mal es lo que nos tocó a nosotros, pero pues ya nos tocó vivirlo así. Creo que ahora se trata de actuar. Entonces empecemos con acciones chiquitas, pequeñitas. ¿Y por qué les digo que este chavo hizo este comentario? Este psicólogo, estábamos en un programa y los camarógrafos, viene el cambio viene el tiempo de los comerciales y los camarógrafos se voltean y le dicen, yo no lo he hecho. Entonces, está mal que yo haga eso, ¿verdad? Yo tendría que tomar esas acciones mínimas. Y a mí una vez me tocó que mi novia me contó que a una amiga le habían subido pues, las fotos, ¿no? Ella compartió el pack con su novio y el novio pasó las fotos. Y entonces todos nos reímos y se nos hizo gracia y hubo cuates que dijeron, pues pásalo, ¿no? Para ver qué tal está. Y no debimos de haber hecho eso, ¿verdad? En ese momento dije, 3 camarógrafos se quedaron con la idea tan básica de que no se trata de si son o no aliados por el feminismo, no se trata de si van a hacer grandes cambios y transformaciones en su vida y ya no van a generar violencia. Eso está años luz. Fueron 3 cuates que salieron de ahí y dijeron, esto que hemos estado haciendo no está bien y hay que cambiarlo. Yo no sé si la verdad dejaron de compartir o empezaron a mostrar su indignación por cosas tan básicas de chats que como esos hay N. Y para muchos es muy normal porque es parte de el mostrar esta capacidad de que son tan machos y pueden con muchas, que entonces pues tienen que dejar evidencia de su masculinidad. Yo por aquí quiero mandar también muchos saludos, perdón comadre, rápido, Eric Sánchez Galindo, que siempre está presente, que nos manda muchos saludos, admiración, respeto y todo el cariño. Fati Arellano, Aimé Rosas, Eli Ramírez, me voy a otra plataforma igual, porque por aquí ya le habían llegado muchos mensajes a Moni de felicitaciones, perdón comadre, si quiere ver porque ya se me cuatrapeó aquí. Mitch, claro que la violencia se recrudece con la pandemia. Estás obligando a muchos individuos con sus propias dinámicas caóticas y no sanas entre ellos a convivir en espacios físicos que no están diseñados ni son suficientes para que toda una familia esté ahí metida todo el día. Es una versión diferente de hacinamiento que detona más conflictos al interior del hogar y de las familias. Gabriela Aje, igual saludos a Moni. Fíjate que yo lo que quería aquí pues que ustedes todos son abogadas y que creo que valdría la pena para quienes nos están viendo. En días pasados vimos también un tema de más de 150 o 150 niñas, chavas, jóvenes del Instituto Oriente que también salieron a denunciar a redes sociales, hicieron un tipo tendedero a diferentes personas. Entonces, cuando esto pasa, y pasa en muchos espacios, o sea, pasa en muchas universidades,
Las chavas creen que solamente tienen que salir a las redes. Y yo he aprendido algo de Norma. Siempre Norma me dice, si no hay denuncia, no se puede hacer nada. Entonces, quienes vivan en cualquier espacio, en la universidad, en las escuelas, en el trabajo, en la vida diaria y demás, tipos de acosos, tipos de violencias, tipos de hostigamientos, lo que sea, ¿qué tienen que hacer? Porque, repito, de repente se descontrola y creemos que la denuncia digital con eso es suficiente y luego empujamos y exigimos y exigimos y exigimos. Pero hay un proceso legal que, yo he ido aprendiendo con mi amiga Norma, que siempre lo primero que me dice es, ¿hay denuncia? ¿Hay denuncia? ¿Hay denuncia? ¿No? Entonces, ¿qué tendrían que hacer si hay aquí mujeres diversas, muchas, que vean, que saben de un tema así? ¿Cuál tendría que ser, desde su punto de vista como abogadas, el ABC a seguir como para que tengamos mayores fundamentos? Normiux, ¿vas tú o voy yo? No, tú como invitada. Tú como invitada, sí, no manches. No, está cañón, ya. El reto van a decir que aquí ¿cómo no, Moni? Usted éntrele y ya ahí le complementamos. Vale. Bueno, no sé, Normiux, si tú estás de acuerdo conmigo, la verdad es que creo que el ABC de una persona que se está viendo violentada o está siendo amenazada o está sufriendo violencia de algún tipo, tiene que ser, antes que nada, eso, presentar su denuncia. La bronca que nosotros como activistas también tenemos es que muchas veces nos piden ayuda, pero a las niñas o a las mujeres les da muchísimo miedo presentar su denuncia. Y a ver, lo entiendo, o sea, entiendo perfecto que les dé mucho miedo este espacio en donde muchísimas mujeres han sido revictimizadas y muchas veces les ha tocado un ministerio público que tiene de perspectiva de género lo que yo tengo de güerita y de ojo claro, ¿no? Entonces, sí, claro, por supuesto da miedo, por supuesto que estas instituciones llegan a ser aterradoras, pero si no hay una denuncia de por medio, no se puede hacer nada. Y últimamente hemos visto mucho este fenómeno, igual incluso hasta con la plataforma del Me Too, ¿no? De estos espacios en redes sociales donde hacen sus denuncias anónimas. Y tú puedes denunciar anónimamente a tu agresor y lo que gustes y mandes, pero no lo vas a poder meter a la cárcel si solamente lo haces desde ese espacio. Entonces, para poder alcanzar justicia y para poder llegar a tener resultados legales, se necesita la denuncia. Una vez que ya presentaste la denuncia, literalmente es dejar que las instituciones hagan lo suyo, ¿no? Muchas veces nos hemos encontrado con que, insisto, ese espacio aterrador en donde no todos tienen perspectiva de género y además no todos hacen su trabajo siempre, porque sí nos hemos topado en muchísimas ocasiones con muchísima gente de ahí adentro que de verdad no se le pega la gana hacer su trabajo, porque esa es la verdad. No se le pega la gana hacer su trabajo y han puesto trabas y on top of, nos encontramos con agresores que tienen una cantidad de dinero extraordinaria en donde les pagan a gente ahí adentro de la fiscalía o incluso en el tribunal o, ¿no? Todas estas personas que forman parte de este sistema para retrasar los asuntos, para encajonarlos, para ponerles todas las trabas del mundo, para que no procedan, para que no se judicialicen las carpetas, perdón. Entonces, todo eso hay que irlo encarando durante el proceso. Sí es complicado, sí, pero definitivamente hay que denunciar. O sea, todas las niñas que nos están escuchando en este espacio, si alguno de ustedes ha sido violentada de alguna manera, si ha sido amenazada con el tema de voy a filtrar tu pack si no regresas conmigo, ¿no? Porque también hemos tenido una cantidad impresionante de ese tipo de denuncias. Si ustedes que nos están escuchando han sufrido algún tipo de violencia, por favor, acérquense a nosotras y nosotras las ayudamos, nosotras les damos asesorías, nosotras les decimos cómo hacerlo, pero por favor no dejen de hacerlo, porque si no, no se llega a ningún lado. Entonces, del ABC, el punto más importante, y como dice Durne y como dice Norma, tiene que ser a fuerza la denuncia. Yo a esto solo le sumaría dos cosas, porque sí, efectivamente es denunciar, pero nos cuesta trabajo animarnos porque vemos el complicado contexto en el que nos encontramos, sabemos que hay muchas trabas, también nos preocupa lo costoso que puede llegar a ser. ¿Y a qué me refiero con costoso? Porque en la actualidad no existen defensores de oficio suficientes por dos razones. De por sí no eran suficientes antes de la contingencia. Con la contingencia, por las propias cuestiones de salud, de los cuidados que deben de generarse, por temas sindicales,
radicales, por un chorro de cuestiones adicionales, hay menos todavía. Entonces, eso ha generado mucho mayor complicación. Yo también lo he de decir, y aquí hay mucha gente que nos está escuchando. Ahora quiero dar los saludos que llegan desde la página de la barra. Yo sé que aquí hay muchos colegas también, abogados y abogadas, y sé que pocos les interesa o se han enfocado al tema de acompañamiento a víctimas, porque saben que ahí no hay recurso, que la parte de el poder cobrar nuestros honorarios es complicada, porque además, como bien lo comenta Edurne, pues nosotras y mucha gente que se dedica a esto de manera profesional, que además está capacitada con certificaciones, con formación y con experiencia, pues sus servicios van a ser costosos. Por eso nosotras hemos buscado generar estas alianzas, en lo específico nosotros desde la barra, con la Fundación de la Barra, para aquellos casos donde hay una condición de extrema vulneración para las mujeres, sean asuntos pro bono, que además se llevan con un protocolo, que en fin, o sea, hay todo un tema de evaluación y certificación para garantizar las mejores condiciones y los mejores resultados. Pero tampoco tenemos ni la cantidad inagotable de recursos, ni de manos, ni de posibilidades. Entonces, pues no nos alcanza para llegarle a tantas personas como quisiéramos. ¿Qué nos queda si no tenemos esta capacidad económica o esta primera posibilidad de afrontarlo? Por eso el que nosotras podamos ser una caja de resonancia para vincularles a través de nuestras agrupaciones o de otras para que se puedan dar estos acompañamientos. Pero entonces tenemos que ser muy eficientes con nuestros tiempos. Sugerencias antes de llegar a la denuncia, porque la denuncia tiene procedimientos previos. Si ustedes van a llegar con una abogada o abogado de oficio, defensores dados por el Estado, o que van a estar dando un asesoramiento, que es bien importante, que traigan la historia, la narrativa de sus hechos. Y eso yo siempre se los digo a las chavas, por ejemplo, el caso de las chicas de la Escuela del Oriente, o de otras situaciones similares. En el caso de menores de edad es súper importante el acompañamiento de los padres. Ese acompañamiento que además es el pilar, es la fortaleza para darles el valor, para hacerles sentir que obviamente las van a acompañar hasta los últimos, hasta las últimas instancias, que en compañía de sus padres se sienten a redactar, porque esa confianza que le tienen a sus papás es la misma que le van a tener que dar a sus defensores, ya sean pro bono, de oficio o privados, y llevar esta narrativa de cómo ocurrieron las cosas. Tratar de buscar todas las evidencias, todo lo que ustedes tengan en sus manos. Por eso es bien importante hacer la historia, porque en muchas ocasiones nos acordamos ahí de que algún familiar, algún conocido estuvo presente o supo, o de cómo se pudieron, en el caso específico de documentos o de imágenes que se filtran a través de redes sociales, recordar con quién lo compartieron, en qué condiciones, y ser brutalmente honestas en ese momento. Y eso va para mayores o menores de edad. Tenemos que recordar sin sentirnos víctimas. Por eso también el acompañamiento legal necesita de un acompañamiento psicológico, porque como por tantos años y por tanto tiempo nos han dicho que nosotros somos las culpables, que nosotras seguramente provocamos que se generara una agresión digital, física, verbal o psicológica, entonces necesitamos estar muy fuertes mentalmente hablando para poder hacer esta historia, para poder recordar cómo se dieron los hechos, para tener la mayor cantidad de información y de vinculación de las personas, de los lugares y de las formas o los modos, pues, en los que ocurrieron los hechos. Entonces, esa situación de tiempo, de lugar y de modo va a ser fundamental que la traigan esa narrativa en la medida de lo posible, lo mejor o lo más cercana a como ustedes lo recuerdan, porque eso nos va a ayudar al momento de que podamos nosotras ya ir pensando qué tipos de delitos son los que se han cometido y luego haciendo las solicitudes ante las autoridades. Sí, efectivamente está la denuncia
ministerial, la denuncia ante fiscalía, ante primeros respondientes al que le hacemos la llamada con un policía y le contamos lo que está pasando, pero también está la Comisión de Derechos Humanos estatal y nacional, también está la CONAPRED para los temas de discriminación, también están las defensorías en materia laboral, y entonces hay diferentes vías que ya con sus abogadas o abogados se van a disparar, pero podemos identificar una estrategia que involucre a diferentes autoridades en la medida en la que tengamos mayor información y mayores evidencias. Yo sé que en el momento que nos espantamos porque nos llega un mensaje en WhatsApp, porque nos llega una notificación en Facebook, y lo primero que queremos hacer es no verlo, porque eso nos está recordando la situación de violencia. Y lo primero que nosotros les vamos a decir es no lo borres, porque si lo borras, entonces nos borra esa evidencia que es fundamental para que ciberpolicías, que hay ya en el estado, ya hay una unidad especializada en el gobierno del estado de Puebla, pero hay una macrounidad, porque esto es un tema federal, tomen y puedan investigar y puedan indagar de dónde, de qué IP, desde qué sitio fueron filtrados esos mensajes o se generaron esas comunicaciones. Entonces, yo sé que nos cuesta mucho trabajo porque obviamente pues nos hace revivir toda esa situación incómoda, porque nos pone en una condición de mayor vulneración, porque estamos recibiendo más ataques. Pero por eso es bien importante que en el caso de menores de edad, luego papá, mamá, familiares, y en el caso de personas adultas, buscar el apoyo tanto legal como este apoyo integral en la parte psicológica. Y seamos muy cuidadosos. Ahí ya se va como plus de lo que decimos en nuestras redes sociales, porque yo sé que en muchas ocasiones en el coraje que tenemos, en la angustia, en la desesperación, y yo siempre he tenido o he tratado de cuidar que mi opinión no afecte los movimientos de Me Too. Pero creo que es muy importante traer las dos herramientas, porque las denuncias anónimas en muchas ocasiones se han caído porque a los agresores, al momento de que se les hace esta denuncia, ellos generan elementos para iniciar procedimientos en materia de daño patrimonial. Entonces, hay que ser muy cuidadosas. Yo no digo que no, pero siempre es importante denunciar, tener esta evidencia de que ya le dimos parte a las autoridades y las denuncias en todas las vías que decía yo hace un rato, y ahora sí sumarlo con movimientos ya de activismo puro, para que siempre exista el elemento de la prueba, de las evidencias, de las indagatorias por parte de las diferentes autoridades, y la otra, el acompañamiento social, que va a ser sumamente importante. Pero sí tienen que hacerse los dos procedimientos, previo el de denuncia ante autoridad y luego los mecanismos de denuncias públicas. Y bueno, pues nada más por aquí también decirle a los colegas que están conectados desde la página de la barra que muchas gracias, y qué bueno que de aquí podamos también tener muchas más voces que se sumen. Edgar Parra Ratia, José Elizabeth Montiel Almeida, Trinidad Fragoso, Antonio Silva, muchas gracias por estar aquí, por seguirnos acompañando. Y por aquí también está a Imaruf BDR, que quedamos el viernes, querida comadre, que les vamos a estar enviando, porque el viernes entraron en la dinámica y ella ya nos hizo favor de mandarnos su dirección. Está medio lejos, pero hasta allá va a llegarte tu escudo protector de Ponte las Gafas Violeta, con muchísimo gusto. Las caretas, que puedo decirles que nos mandaron los demos y ahora más o menos en unos 10 días llega todo, todas las demás, y entonces con mucho gusto, porque son 10, por eso hicimos el tema de las 10. Ya que tengamos, las hacemos llegar con muchísimo gusto. No se preocupen y no se desesperen, van a llegar hasta donde tengamos que mandarlas, pero sí, por supuesto que van a llegar, y luego nos mandaron una fotito justo con ese tema. La verdad es que la dinámica lo teníamos los viernes sociales, pero pues igual y todos los días podemos seguir diciendo que a las 10 personas que nos escriban, ¿llevamos qué? ¿4? ¿3? Llevamos 4 ahorita. 4, ¿no? Ajá. Bueno, para que se los podamos dar. Pero bueno, más dice Titi Machuca, excelente noche, gracias mil. Cris Ainos, educación, un paso fundamental es generar políticas públicas que eduquen a la ciudadanía para dejar de normalizar violencia. Si en los no sé qué lograron convencer al país de lavarse las manos,
En los 70 lograron convencer al país de lavarse las manos. En los 80, a tener los hijos que puedas llevar de la mano. Es posible generar campañas que abonen a deconstruir la mentalidad colectiva. Es importante que el Estado reconozca y etiquete la violencia para que la colectividad empiece a aceptarlo o por lo menos cuestionarle, que se vuelva naco rolar el pack, que te vean mal cuando aplicas luz de gas a tu esposa. Es posible, pero es necesario cambiar la conciencia colectiva. Es un trabajo de décadas, pero el Estado debe emprender las acciones legislativas y de gobierno para que sea posible. Yo también estoy convencida que se tienen que implementar las acciones, se tiene que visibilizar y hablar del elefante blanco que está en el cuarto, que nadie quiere ver y que nadie quiere hablar. René Guevara, igual, saludos. Avia Ávila, saludos. Dice Marcia Barranco, excelente programa, muy nutritivo para estar bien informadas. Gracias por compartir. Yo también gané y mandé el inbox, pero no lo han visto. Gané el viernes. Sí, Marcia, no sé dónde lo mandaste, lo checamos, pero no te preocupes, lo que estábamos diciendo, nos llegaron estas caretas demo, las queríamos revisar primero nosotras, ya de ahí van a llegar todas las demás que vamos a pedir, porque solamente son unas para regalar y otras para vender. Les decíamos que generamos materiales para la propia asociación y luego para la red comunitaria que vamos a bajar a territorio también, a llevar un montón pues de pláticas, de asesorías y demás que se requieren. Digo, aquí en el activismo digital está muy bien, pero también hay que bajar a territorio en donde más hay necesidades en este sentido, ¿no? Pero cuenten con ellas. Así que yo creo que mañana, comadre, podemos seguir con la dinámica de las caretas y juntamos ya estos días y cuando lleguen las mandamos y no esperarnos a cada viernes. Bueno, un poco ya para ir cerrando este tema, Moni, hablábamos de mujeres en hafidamento, qué bueno que se estén generando esas condiciones. Yo también la verdad es que reconozco la voluntad de todas quienes forman e integran esta gran red. Son voces plurales, diversas, en donde se demuestra que claro que podemos trabajar bajo nuestras coincidencias, y más cuando hay liderazgos tan fuertes, porque aparte pues, todas traen su liderazgo en sus espacios. O sea, son mujeres que generan opinión pública, son mujeres que tienen voz, que tienen tribuna, que son mediáticas, ¿no? Que están en academia, que son investigadoras, que tienen feminismos desde hace muchos años y además diferentes feminismos. O sea, también hay que hablar no de un solo feminismo, ¿no? De muchos feminismos. Y próximo lunes van a salir con nosotras tenemos otros datos a nivel nacional. Platícanos un poquito de esto. ¿Quiénes salen? Un poquito por si la gente quiere saber de qué se trata, qué van a presentar el próximo lunes. Sí, claro. Mujeres, nosotros tenemos otros datos, es una plataforma nacional que se ha dado para visibilizar todos estos datos que traemos todos los estados en cuanto a violencia en contra de la mujer. Mujeres en hafidamento nos sumamos, con nosotras tenemos otros datos a nivel nacional para poder salir a este espacio en donde salen todos los lunes a hacer visible esto. Entonces, el siguiente lunes vamos a participar por primera vez con Sandra Montalvo, me parece, y Tamara Blanca, son las que van a subirse a rueda de prensa, dando los datos de Puebla y haciendo visible nuestro estado con respecto a todo el tema de la violencia. Así es. De verdad, invitarles, próximo lunes en la plataforma de nosotras tenemos otros datos, a las 11 de la mañana, rueda de prensa. Son varios estados. Este lunes estuvo Veracruz, estuvo Baja California, no recuerdo cuáles más, 4 más. La próxima semana le toca Puebla y creo que es muy importante porque justo por eso se llama Nosotras tenemos otros datos. Es importante que desde varios colectivos se les dé voz, se les visibilice, nos digan qué están haciendo, qué están implementando. Hay 3 partes muy importantes de Nosotras tenemos otros datos. La primera, que es lo que más le encanta a mi comadre, que es la transparencia, ¿no? El tema de datos abiertos, este tema de información, las contralorías ciudadanas. Y es que es muy importante saber, por ejemplo, yo hoy en la mañana estaba platicando con unas amigas que traigo un tema de jaque mate a las violencias machistas, que se está armando una red nacional, pero eso es más político, pero igual de temas de abogadas que están dando acompañamiento con perspectiva de género. Eso sí es muy político, pero, bueno, y partidista, pero justamente decíamos, bueno, oigan, una cosa, o sea, alguien ya le dijo a Andrés Manuel López Obrador cuánto dinero destinó durante la pandemia para el tema de la violencia, cuánto dinero ejecutó o ejerció en tales cosas. O sea, sería interesante por estados hacer este gran ejercicio de transparencia para decir en lo federal y en lo estatal cuánto dinero invirtieron, qué tipo de campañas implementaron, qué tipo de acciones, a dónde llegaron, cuántas llamadas recibieron. O sea,
hacer un gran ejercicio de transparencia y, como bien dicen, de Contraloría Ciudadana, porque una cosa es lo que nos dicen y que en la retórica y en el discurso pues suena bien bonito, pero luego te enfrentas a la realidad y como que ahora sí que nosotras tenemos otros datos porque la neta es que no te cuadran. Entonces, desde Mujeres en Alpidamento, este grupo horizontal estará, como dice mi querida Moni, Sandra Montalvo y Tamara Blanca, saliendo, pues dando estos datos justo para que también tengamos una radiografía. Sin duda el próximo lunes en la noche tendremos mucho de qué hablar, los datos frescos, los datos pues que se están generando, porque es que lunes, ¿correcto? 22 y el 20 hay corte de fiscalía, o sea que también tendremos los datos de Puebla ese fin de semana, y el lunes estarán justamente pues mediatizando, sacando. Entonces, pues es importante. Amiga. Yo creo que el contrastar o el generar esta posibilidad de visibilizar cuáles son los datos, la información, lo que se está diciendo de manera institucional versus lo que tienen elementos para evidenciarlo es fundamental. Justo hace un rato estábamos diciendo que uno de los puntos más importantes cuando queremos iniciar una denuncia es tener las evidencias, tener las pruebas, tener esta información de los antecedentes de los hechos, cómo se desarrollaron. Y por eso aquí dice mi comadre que a mí me encanta, porque yo sí creo que ha sido el derecho de acceso a la información pública con todos los complicados caminos que nos costó, porque nos costó construir ese sistema, y yo lo digo que a mí me costó personalmente mucho, porque me costó llegar a una institución donde nos decían las sesiones son públicas. Pues yo llegué a mi primera sesión pública como comisionada, abrí mi Periscope en esa época y dije, pues aquí estamos y vamos a ver de qué se trata, ¿no? Porque creo que eso es lo más elemental. Y ya después empezar a entrar al profundo análisis de qué información se puede clasificar y qué información no. Cuando al final, hace un rato que decía Moni que hoy platicábamos con el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, y él decía que justo hablar de la accesibilidad de la justicia a través de medios digitales tiene que partir del principio de transparencia y no de generar una clasificación o una restricción cuando todos los procedimientos, todos desde el momento en que están en la esfera de lo público, todos tienen que ser transparentes. Claro, para eso hay un equilibrio en la propia protección de la información que es confidencial, los datos sensibles, los datos personales, lo cual es obviamente jurídicamente hablando válido. Pero el principio de transparencia parte de eso, que toda la información pública tiene dos áreas. Se debe de generar con las evidencias, con el soporte documental que para eso la ley reconoce que puede ser digital o que puede ser físico, y después que debe de ser abierto a la población. Yo creo, comadre, que todavía para que hablemos de datos abiertos como tal, igual nos falta muchísimo, pero al menos si tenemos 1,745 criterios a nivel nacional que no debiéramos de salirnos ninguna autoridad de esos criterios porque son ya estandarizados y hay manuales y hay formatos para que podamos cumplir con esta información, con hacerla pública. A mí me genera mucha preocupación que para muchas autoridades, con la mano en la cintura, se les haga fácil salir y decir que tienen X datos de X tema y que no cuentan con la evidencia que soporte esa información. Porque eso, además de que seguimos hablando que marca esta falta de preparación, evidencia la irresponsabilidad en la que se encuentran. Porque no podemos ser tratados con la misma situación. Aquí sí hablamos de desigualdades. Desde el momento en que se tiene un espacio público, desde el momento en que se asume una responsabilidad, la ley es muy clara y por eso la información debe de pasar por ciertos filtros. No solamente se trata de decir estos datos o desestimar
la propia información pública emitida por entes públicos, porque para hacer eso hay todo un mecanismo que la ley establece. Entonces, sí es muy preocupante esta situación, pero justo ahora Puebla se estará sumando a realizar estos contrastes semana a semana. Desde nosotras tenemos otros datos Puebla, tendremos esta posibilidad de pues generar esta empatía o esta discrepancia entre la información que se dice o la que no se entrega, aunque es responsabilidad de las autoridades. Entonces, pues ya saben, la próxima semana, lunes a las 11 de la mañana, estén muy pendientes porque desde nuestras plataformas también estaremos replicando esta primera participación de dos colegas, dos amigas que se van a sumar desde Mujeres en Afidamento a compartir esta información, y pues a partir de ahí esperemos también que logremos penetrar con el derecho de acceso a la información a muchos más lugares, que muchas más personas se sumen a realizar solicitudes de acceso a la información. Yo hago ese ejercicio a título personal, ya conocen mis correos que ocupo para hacer, con mi nombre obviamente, estas solicitudes de acceso a la información, y yo creo que en la medida en que más personas nos acostumbremos a poder generar a través de esta llave el acceso a nuestros derechos humanos, pues también las autoridades se les va a recordar que pues es su responsabilidad, y la Constitución nos da ese derecho a nosotros y a ellos les da esa responsabilidad. Así es. Yo nada más decirte que sería maravilloso que en algún día habláramos de esto aquí para que quienes quieran solicitar información, ¿no? Supieran el camino, porque de repente suena tan lejos y suena así como que está súper complicado y que quién sabe cómo lo vamos a armar, y tú dices, es un derecho, entonces, ¿cómo podemos hacer? O sea, de hecho, podemos hacer un taller virtual, porque yo digo, por mucho tiempo tallereábamos desde la iniciativa pública y luego la academia y demás. La verdad es que los primeros que se suman a estos talleres son medios de comunicación, porque tradicionalmente en este país quien ha ocupado el derecho de acceso a la información hemos sido como autoridades, como medios de comunicación o como académicos, ¿no? Mis alumnos pues ya sabían que les tocaba en el semestre, les tocaba algún ejercicio de derecho de acceso a la información. La mía ya me dejó averiguar. Sí. Pues es que si no, ¿cómo generamos más sinergia, comadre? Pero creo que sí sería interesante, te lo digo de verdad, porque de repente hay tanta información que quisiéramos conocer, ¿no? Cuando, por ejemplo, ahorita que hablamos de un chorro de cosas de violencia, creo que valdría la pena explorar qué información se puede recabar. Información igual que de repente, por ejemplo, yo digo, bueno, el observatorio trae una información, por otra parte los medios de comunicación traen otra, y por aquí fiscalías traen otra. Hay que meternos para saber bajo qué, porque imagino que puedes saber bajo qué criterios se basaron justamente para esta información, o sea, qué desestimaron, y creo que eso es bien importante también justo pues para tener un poco el radar. Entonces, pues bueno, ojalá y si lo podamos hacer. Yo te invito a que lo des, yo te presento y tú lo das. Tenemos el bote de las gafas violeta, el acceso a la información. Si usted ciudadana, quiere saber más sobre lo que hacen las autoridades, hoy Norma Pimentel nos lo cuenta en Ponte las Gafas Violeta. Y aprovechando que está el gol, querida Moni, disculpa, también invitarlos, porque vamos a empezar a generar ejercicios también de apertura de acceso a la información desde la trinchera pública que me toca, porque si no, rato van a decir que nada más me las estoy comprando como ciudadana activista. No, también desde lo público lo hacemos. Los días viernes estamos acompañando a nuestros amigos del Consejo Ciudadano de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, pero ahí con la cachucha pública, hablando de los temas públicos que me tocan y justamente motivando pues este ejercicio en la parte de rendición de cuentas, que es fundamental. Y primera vez les paso el gol que vamos a estar dando un taller la próxima semana con la Coordinación General de Transparencia del municipio de Puebla, hablando de pues los temas ya en lo específico de rendición de cuentas en obra pública y servicios relacionados con la misma, que pues es un tema un poco más técnico, pero pues que la idea es que a más ciudadanos se les haga más cercano cómo pueden conocer cómo se dan los procedimientos de adjudicación de obra pública y de contratos públicos en lo general. Entonces, pues por ahí estaremos también cumpliendo con lo que nos toca desde la trinchera pública.
Ya está, pues no nos lo vamos a perder. Querida Moni, ¿algo más para despedirte? No, digo, la verdad es que creo que hemos platicado de todo un poco en este programa. Me dio muchísimo gusto estar con ustedes, chicas. Muchas gracias por la invitación, de verdad. Me fascina compartir con ustedes estos espacios y los otros muchos que hemos estado compartiendo últimamente como activistas, como compañeras, como amigas, ¿no? Entonces, de verdad, se los agradezco muchísimo. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en este programa, los que estuvieron escuchando sobre feminismo, sobre violencia, sobre que de verdad es muy importante hacer cada vez más visible todos estos temas. Independientemente del feminismo, independientemente de lo que opine cada quien, la violencia machista existe, la violencia contra la mujer existe, es cada vez más frecuente, cada vez más violenta, cada vez más fuerte y cada vez las autoridades actúan menos. Entonces, desde estos espacios, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en todo el programa. Al contrario, Moni, un gusto tenerte, platicar contigo, con mi comadre, con Norma, como siempre, de verdad, y espero que sigamos platicando mucho más. Digo, creo que vienen más casos, viene la radiografía de nosotros, tenemos otros datos, vienen los cortes el 25, y bueno, pues hay que seguirle, como bien dices, visibilizando, uniéndonos, caminando juntas, haciendo que las cosas pasen. Entendemos que no nos corresponde en mucho, ¿no? Hacemos lo que tenemos con lo que podemos, siempre lo hemos dicho, lo hemos repetido, las autoridades tienen la obligación de hacer su chamba. Digo, suena cliché, pero para eso les pagamos, para eso los escogimos, para eso están donde están, y entonces les toca dar resultados. Y si no dan resultados, pues la ciudadanía seguirá exigiendo y alzando la voz hasta que se consiga, y si no, pues bueno, también, siempre lo digo, viene el 2021, y entonces en nuestro voto, en nuestra mano está la posibilidad de decidir si cumplieron, y si no cumplieron, a quién quieres, a quién no quieres, o a quién quieres probar, darle otra probada nueva y ver qué es lo que sucede. Entonces, pues bueno, recuerden que ahí también tenemos un derecho que ganamos hace 64 años para salir a votar, y creo que es bien importante visibilizarlo. Y pues bueno, con esto yo me despido. Te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotras en Ponte las Gafas Violeta. Muchas gracias, Edu. Muchas gracias, Normiox. Les mando un beso a las dos. Muchísimas gracias, Moni. Y mañana no te vayas a perder, Moni, que nos toca, es martes de análisis económico. ¿Con quién, mi querida comadre? ¿Con quién, Moni? Con el mismísimo Michelle Chaín, claro. Claro. ¡No se lo pierdan! Ella sí sabe, así que mañana, Moni, espero que también nos estés acompañando, porque se va a poner muy interesante como todos los martes. Y hay una súper lista, y la verdad es que ahora sí yo creo que el programa se nos va a ir igual que hoy, así súper rápido, porque vamos a tener un chorro que platicar. Y nada más para que se vayan quedando con un sabor de boca, hoy ya el decreto del gobernador para dar marcha atrás al Hoy No Circula. Entonces, quienes nos estén escuchando, aguas, porque a partir de mañana ya no hay manera de que los vayan a detener, de que les vayan a decir que el pago del arrastre de la grúa, que el derecho de piso de no sé qué, nada, porque el decreto ya se publicó, entró en vigencia el día de hoy, hoy todavía hubo retenes, pero a partir de mañana ese tema se acaba. Entonces, mañana estaremos viendo eso y mucho más aquí en Ponte las Gafas Violeta con el análisis económico con Michelle Chaín, y espero que pues nos puedan acompañar todas las personas que nos hicieron el gran honor de estar esta noche construyendo esta gran comunidad. Moni, un fuerte abrazo, beso virtual, gracias por esta compañía y por la que realizas a favor de muchísimas mujeres, por esa labor desinteresada, altruista, generosa, de verdad, porque se necesitan muchas personas más como tú. Así que muchas gracias, y gracias a ustedes. Les esperamos el día de mañana, 9 de la noche, Ponte las Gafas Violeta, en el mes del Orgullo Pride también, para que no se les olvide. Aquí lo traigo.